Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro tema de reclutamiento y en este siguiente video vamos a continuar hablando del anuncio. En el video anterior empezamos a discutir cuestiones relacionadas con reclutamiento, algunas herramientas clave importantes que podemos utilizar en el reclutamiento externo, los pasos del proceso, las fuentes, etcétera. Y terminábamos hablando del anuncio, la importancia que tiene y la estructura de un mensaje claro que pueda ayudarnos para atraer a las personas que tienen el perfil, las características, las capacidades, las competencias que nos hacen falta en nuestra organización, en nuestra empresa, para que las cosas funcionen, nuestra estrategia de talento y de negocio en general funcione, etcétera, etcétera. Entonces hablábamos de las características generales, obvias, básicas que debe tener un anuncio y en las que tenemos que poner información de la empresa, el puesto, la posición que estamos buscando, cuáles son las características de ese puesto, el perfil que la gente debe tener, el sueldo, etcétera, ese tipo de cuestiones, ¿no? Recapitulando un poquito esa parte. Y básicamente también hablábamos de que en algunas ocasiones tenemos anuncios que podríamos llamar ciegos, es decir, no decimos el nombre de la empresa, solo decimos importante empresa del sector turístico y de la hospitalidad o una cadena de hoteles a nivel internacional con presencia en México, cosas así por el estilo, cuando no queremos que se sepa el nombre de la empresa por distintas razones, porque no queremos que, por ejemplo, gente de nuestra empresa llegue, vea el anuncio y diga, ya vi que estás buscando personal o un jefe o un gerente de experiencias para el hotel, que a lo mejor es un puesto nuevo. No queremos que nos recomiendan a nadie porque queremos una visión fresca, diferente, de fuera de la organización, porque no tenemos ese talento en la empresa, ¿no? Y queremos evitar que se vicie un poquito el enfoque y por eso no queremos recomendaciones. A veces eso es lo que ocurre en este tipo de casos y es cuando los anuncios generalmente son ciegos, es decir, no decimos el nombre de la empresa. Cuando alguien se va a ir, y no lo sabe todavía, cuando va a haber una terminación por cuestiones disciplinarias o de bajo desempeño y se empezó el proceso de reclutamiento, pues bueno, es un anuncio ciego y a la par se habla con la persona que lo está ocupando y se empieza a preparar la terminación, se le da, digamos, el tiempo suficiente para dejar el puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cuando también hay anuncios que les llamamos ciegos o cuando no queremos que venga la competencia o sepa qué es lo que estamos haciendo, el tipo de puesto que estamos buscando. Vamos a crear un nuevo departamento de experiencias en el tipo de empresa del sector turístico que tengamos y a lo mejor nadie lo tiene en este momento entre los competidores y pues no les vamos a decir en qué estamos trabajando, ¿no? Entonces, fundamentalmente es también cuando de repente tenemos este tipo de anuncios ciegos. Ahora, es muy común que, y decíamos, hoy tenemos anuncios de reclutamiento en redes sociales y también seguimos utilizando pósters, carteles, mantas, en ciertos puntos en donde podemos encontrar gente con las características que estamos buscando y todavía en prensa escrita, ¿no? Pueden ser algunas revistas en periódico, todavía se usa, todavía hay un perfil que compra el periódico para buscar trabajo y por ahí se entera de qué es lo que hay disponible. Y de repente, bueno, una parte importante es, ya sea en una publicación en línea o en una página especializada para búsqueda de trabajos o en una red social o en el periódico, no tenemos muchísimo espacio ni tampoco vamos a desaprovechar el número de palabras que podemos utilizar para atraer a la gente que queremos atraer en cuestiones de reclutamiento. Entonces vamos a informar el tipo de empresa o el nombre de la empresa, los puestos que estamos buscando, desde luego cómo nos contactan y hay anuncios muy cortitos
y que buscan mucha eficiencia en cuanto a espacio y número de palabras, como puede ocurrir en el periódico todavía. Entonces es importante comunicar a dónde los interesados en un puesto se tienen que referir para, o a quién tienen que contactar para participar en el proceso de reclutamiento. Pero no solamente es dar la información obvia, clave, básica de la empresa y estamos buscando a un mesero o a un experto en mantenimiento de habitaciones o qué sé yo, ¿no? Sino que necesitamos pensar, si estamos interesados en atraer al talento, a las personas que van a añadir valor a nuestra organización por sus competencias, hay que hablarles en un lenguaje un poco más emocional. Hay que venderles el puesto y la empresa y hacerles ver que la oportunidad que tenemos en nuestra organización es una gran oportunidad que deberían de aprovechar. El reclutamiento tendría que empezar de ese lado y muchas veces ponemos anuncios en donde un candidato potencial puede decir, pues esta es una chamba más, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? No, no los emocionamos porque no los hacemos visualizar qué significaría venir a trabajar con nosotros. Y hay que entender un poquito también qué es lo que está buscando un candidato potencial, qué tipo de necesidades tiene y a lo mejor dependiendo del nivel socioeconómico que podemos ubicar por el nivel de sueldo que tenemos o que estamos ofreciendo en un puesto, pues bueno, cuáles alrededor de ese ingreso mensual podrían ser necesidades de la gente. Y si pensamos un poquito en el perfil ideal, eh, en cuanto a edades, en cuanto a la situación de vida que podría tener una persona, sin discriminar a alguien, porque solo busquemos ese tipo de perfil ideal. Aquí sí quisiera aclarar esto. Es decir, a lo mejor preferimos a alguien casado, porque alguien casado nos ha funcionado más en el pasado, ha demostrado más responsabilidad, pero eso no quiere decir que no vamos a considerar solteros en el proceso de reclutamiento. O vamos a considerar un rango de edad ideal, alguien que funcionaría o nos ha funcionado muy bien en el pasado en un puesto, está entre los 25 y los 45 años de edad, por decir ahorita un rango. Pero eso no quiere decir que no vamos a darle chance y que no vamos a considerar gente de menos de 25 ni de más de 45. Entonces hay que considerar también en que nuestros procesos de reclutamiento sean justos, no discriminen, porque al final en una industria como la de turismo y la hospitalidad, sin duda necesitamos diversidad. La diversidad es un elemento que va a enriquecer muchísimo el capital humano y el talento de nuestras empresas. Pero bueno, si pensamos más o menos en dónde anda el perfil de un candidato potencial, pues ¿qué pudiera necesitar? ¿Tiene hijos o no? Y tiene, digamos, ciertas necesidades de seguir creciendo. Por el nivel de estudios, a lo mejor podemos contratar desde bachillerato o a lo mejor el perfil en el mercado de un puesto, pues es tener bachillerato y a lo mejor una licenciatura trunca. ¿Qué necesidades tiene? Seguir estudiando, seguir creciendo, prepararse más, cuidar a una familia, etcétera, ¿no? Y también, bueno, evidentemente podemos atraer candidatos considerando que el sueldo, las prestaciones o los beneficios que tenemos a lo mejor cubran alguna de esas necesidades, puedan ayudar a que la familia viva mejor, a que los niños estén cuidados, a que pues tienes acceso a guarderías del Seguro Social y tus hijos pueden pertenecer a ese tipo de guarderías. A lo mejor podemos tener algún convenio en donde tú puedas ir a alguna escuela que te permita terminar un nivel de estudios, etcétera. Dependiendo de lo que podemos ofrecer, de lo que sí tenemos, no hay que decir mentiras, de los beneficios que están al alcance de nosotros dar, cómo cubren ciertas necesidades de un candidato potencial. Otra cosa importante también es hablarle al candidato desde el punto de vista de lo que lo motiva o lo mueve más, dependiendo de la generación a la que le estamos hablando, ¿no? Y a lo mejor tenemos poquitos colaboradores que
están dentro de la generación de los baby boomers, por ejemplo, y que andan en un rango de edad de sus últimos 60 y en la década de los 70 de su vida, pero a lo mejor si estamos buscando un director de un hotel con mucha experiencia, pues igual y lo vamos a encontrar en esa generación. Y casi toda la fuerza laboral yo diría que anda entre a quienes podemos considerar como generación X, que es mi generación, por ejemplo, los que andan en sus 40, casi llegando a los 40 y casi llegando a los 50 en ese periodo de su vida. Los millennials, que pues digamos son como la fuerza más joven que en este momento hay laboralmente, aunque ya hay, digamos, los millennials más viejos, pues están en sus 30, ya no son tan jóvenes, ¿no? Y está la generación que consideramos como Z o centennials, le llaman algunos, que nacieron ya en lo último de los 90, prácticamente a principios de este siglo, ¿no? 2000, 2001, cosas así por el estilo, que hoy ya tenemos chavos de 20 años que son prácticamente centennials, ¿no? Y que están integrándose en prácticas profesionales y que en 5 o 10 años pues, van a ser una proporción bastante considerable de la fuerza laboral. Ustedes deben de andar entre estas dos generaciones, a lo mejor son los más jovencitos de los millennials o los más viejos de los Zetas. Pero bueno, cada generación tiene, dependiendo de en qué mundo crecieron, ¿no? Qué tipo de tecnología tenían disponibles, cómo era el mundo y qué tan rápido o lento se movía. Hay necesidades clave y cosas que van a motivar más a estas generaciones en particular, ¿no? Entonces, si nuestro perfil ideal en el anuncio pues, le va a hablar a un eh, director, porque lo busquemos a través de una página de reclutamiento, como puede ser LinkedIn, por ejemplo, y está en sus últimos 60, pero necesitamos ese perfil por la experiencia que tiene como director, etcétera, o lo queremos como mentor de un director de una cadena de hoteles o de restaurantes, por ejemplo, o de museos. Entonces, pues hay que hablarle en relación con lo que más lo motiva, que serían, aquí hay orden, estructura, aquí hay chance de, pues tener una oportunidad laboral, seguir vigente, pero en un esquema en donde tú vas a poder encontrar facilidad de moverte en relación con organización, con procesos definidos, con seguridad. Esas son palabras clave para un baby boomer. Y todavía hay muchos trabajando, ¿no? Y de hecho yo creo que la tendencia va a ser que en las próximas décadas, los próximos años y las décadas, va a haber gente mayor de edad todavía trabajando, ¿no? Pensemos que hay líderes importantes en distintas organizaciones que tienen más de 70 años, que tienen 80 años y siguen trabajando porque no se han cansado y quieren seguir siendo productivos. Quizás sea un sector o una proporción muy chiquita del mercado, pero todavía hay gente que está en esa generación. Gente como yo, que somos X, pues a lo mejor el tipo de motivación por el mundo en el que vivimos, crecimos y demás es más de logros, de metas, de retos, y eso es lo que hay que ofrecerle a un X. Y hay muchos gerentes, coordinadores y gente con experiencia para distintas posiciones, también a nivel consultoría, etcétera, que pues vienen de esta generación y esto le vamos a tratar de vender si se lo podemos dar en nuestra empresa, ¿no? Seguir logrando cosas, seguir teniendo empuje, esas son como palabras clave de un X, por ejemplo, ¿no? Al millennial, pues hay que hablarle de experiencia, de socialización, de conocer, de disfrutar, de vivir. Ese es el lenguaje adecuado para un millennial, ¿no? Y yo diría que, sobre todo, si le vamos a hablar a candidatos que podrían unirse a nuestra fuerza laboral, que yo creo que va a haber muchísimos candidatos potenciales que vengan o de los millennials más jóvenes o de los Zetas, igual que al millennial en general, pues es hablar de vivir, experimentar, socializar, disfrutar, etcétera, tener experiencias nuevas, pero también de aportar,
también de moverse, de conocer otros lugares, pero también de que podemos dejar huella a las generaciones más jóvenes. eh, Les está interesando mucho más como valor, como motivación clave, el que tenga sentido lo que hacemos, el que tenga algún tipo de impacto. Y ese es el tipo de palabras clave, yo diría, o de elementos que deberíamos de incluir en nuestros anuncios para que tengan éxito y para que de repente alguien deje de ver nuestro anuncio de reclutamiento como uno más, como una chamba más que se está anunciando y que de repente empiece a despertar ese interés por querer aplicar, sobre todo si es la gente que nos interesa, que nos busque, porque son las que tienen talento, ¿no? Y entonces hay que tratar de tener anuncios más motivacionales. Incluso muchas veces podemos utilizar preguntas para hacer que la gente se imagine cosas, ¿no? Como este que estamos viendo ahorita de un grupo cervecero. Es un anuncio que ya tiene cierto tiempo, pero que de repente le está hablando esa parte emocional, le está hablando a esos intereses y a esos objetivos más profundos que puede tener un candidato por el tipo de generación en el que está, ¿no? Quieres ser dueño de tu trabajo, cosechar las recompensas de tus propias decisiones, que no te esté mandando nadie en cosas que no quieras hacer forzosamente. Eres creativo, tienes enfoque de negocios. También aquí preguntando si tú consideras que cuadras con esos dos elementos que tienen que ver con competencias que el negocio necesita, ¿no? Pensador creativo, pero con un enfoque de negocios. ¿Quieres tener impacto? Medio le hablo tantito a un pedazo de los X, le hablo también a los millennials con este anuncio. Nosotros te damos la libertad y el apoyo. Tú lo único que tienes que hacer es tomar la iniciativa, búscanos en esta página, en este teléfono, en nuestras redes sociales. Este es el tipo de anuncios. Claro, podemos agregar de la manera más concreta posible otros elementos como algunas responsabilidades clave o actividades clave del puesto, algunas otras características del perfil, pero estos mensajes son muy importantes, ¿no? Aquí, pues está buscando, por ejemplo, este, chavos que participen en este zoológico, ¿no? Entonces, tienes 17 años o más, eres creativo, eres extrovertido, hablas inglés, amas la naturaleza. Estoy preguntando si cuadras con este perfil, ¿no? Y sobre todo en un lenguaje emocional. Amas la naturaleza, pues no lo pienses más, únete a nuestra tribu, los datos de contacto. Este es el tipo de mensajes que probablemente tengan mucho impacto y sobre todo en una industria como la nuestra, la de la hospitalidad. Hay que atraer gente a la que no le digamos, ¿quieres 5,000 pesos mensuales o 10,000 o lo que sea? No, más bien hablarle en términos de estas motivaciones, de estos intereses de necesidades básicas que le vamos a ayudar a cubrir y también cómo hacerlo pensar, a ver, cuadras con el perfil, hablas inglés, eres creativo, te gustan los negocios, eres extrovertido, te gusta atender al cliente, pues no lo pienses más. Aquí está la combinación perfecta y búscanos, ¿no? Y un poco el reto de una de las actividades que van a hacer en esta unidad es diseñar un par de anuncios que a lo mejor tengan elementos de diseño gráfico, de imagen, que sean creativos, si ustedes tienen muchísima creatividad para ello, pero que tengan sobre todo este tipo de mensajes, más información clave, digamos, de la vacante y que puedan hacer la diferencia en un proceso de reclutamiento para nuestra industria. Bueno, esto sería la parte final de este elemento relacionado con reclutamiento, que es muy importante dentro de esta unidad que estamos empezando a revisar, que es eh, todo el subproceso, digamos, de atracción y de integración de gente. Y en un siguiente video vamos a hablar de selección. Ya tenemos candidatos, nuestros anuncios y la forma en la que estamos haciendo la mezcla de técnicas, de herramientas de reclutamiento, externo, interno, con cualquiera de las técnicas que vimos en el video anterior, funcionó. Y tenemos 2, 3, 4 candidatos. Ahora hay que escoger, hay que seleccionar y de la selección vamos a hablar en un siguiente video. Bueno, que sigan disfrutando de su semestre en general y pues vamos a seguir avanzando en nuestro curso.